Gracias, Claudia. Seguimos con otros asuntos. Mañana comienza el juicio contra el hombre acusado de amenazar con una réplica de un arma de fuego a una doctora y una enfermera en Burváguena, en Teruel. Ocurrió en 2020, en plena pandemia, durante una asistencia domiciliaria en la que también recibieron amenazas de su hermana. Alberto Mora. Sí, ambas profesionales ya habían acudido a atender a ese domicilio con anterioridad, pero esta vez el acusado, en evidente estado de nerviosismo, llegó a apuntarles con una pistola y a apretar el gatillo. Además, efectivamente, su hermana también profirió amenazas contra esta doctora y esta enfermera. Ambas pertenecían al sindicato CESIF, que ha presentado denuncia. Me acompaña Jessica Fesende, su responsable de sanidad. Jessica, buenos días. La primera pregunta es, 3 años después, ¿cómo están estas profesionales ahora mismo? Hola, buenos días. Pues a ver, actualmente ellas están bien, como has dicho, han pasado ya 3 años, pero es verdad que no deja de ser un trauma que vivieron y sobre todo estos días con el juicio tan cerca, pues cada vez que lo reviven ellas se derrumban. Han cambiado toda su vida laboral, tuvieron que cambiarse de puesto de trabajo, entonces quieras que no, pues están bien, pero es un suceso que lo recordarán toda su vida. Este es un ejemplo más de esas agresiones verbales, físicas que venís denunciando desde hace varios años. Exactamente, vemos que cada vez van más en aumento a raíz de la pandemia, que muchas veces hemos dicho, pasamos de los aplausos a que fuesen sumando y sumando agresiones. Este año, por ejemplo, hasta agosto tenemos más que en la totalidad del 2022. ¿Y qué se puede hacer para tratar de poner coto a estas actitudes? Entiendo que sensibilizar a los pacientes, pero también entiendo que habrá algún tipo de medidas que se puedan tomar desde la propia Administración. Pues como desde CESIF venimos siempre reclamando, aparte de las campañas de sensibilización, educación poblacional, educación sanitaria, o sea, no siempre tenemos que ir al médico, digo el médico por decir cualquier otro profesional, y si no nos dan una medicación, pues ya nos exasperamos porque consideramos que no es lo correcto. O sea, necesitamos educación poblacional y, aparte de todo, medidas preventivas. La organización tiene que poner medidas para que la gente no tenga que tener esas listas de espera para una operación. Cuando vas al médico, estar una hora esperando afuera porque el médico no tiene suficiente tiempo para atender a los pacientes en consulta. Entonces, hacen falta medidas organizativas. Llama la atención también, lo decías, que se produjera en mayo de 2020, en plena pandemia, cuando todos salíamos a las 8 a dar aplausos. Pero vosotros sentís que ese apoyo, que ese respeto por el estamento médico se está perdiendo. Se ha olvidado. De hecho, sí que es verdad que yo, como sanitaria, recuerdo esa época y recuerdo emocionarme y echarme a llorar cada vez que eran las 8 y oía, mira, se me pone los pelos de punta, y oía los aplausos, pero es verdad que en el fondo muchos decíamos, esto dentro de 4 días se les ha olvidado, y así ha sido. Este juicio llega con algo de retraso, lo hablábamos antes también por cómo está organizada la justicia en la provincia de Teruel, que ese es otro tema, pero sería importante que este tipo de actitudes se castigaran o se juzgaran lo antes posible para evitar esa sensación de impunidad. Sí, lo que hablamos muchas veces es que sale muy barato agredir a un sanitario. No es lo mismo cuando ocurre a otro funcionario, pero al personal del Servicio Nacional de Salud es muy barato agredirlo. Y hablamos de agresiones físicas como agresiones verbales, insultos, amenazas, que no tenemos que tolerar ni dar. Bueno, pues no pasa nada, o sea, las tenemos que denunciar. Y otra cosa que hemos detectado es que solo un 5% se denuncian vía judicial y demás, con lo cual, pues de 400 agresiones, igual 20 han llevado vía judicial. Igual deberíamos de denunciar todas. O sea, entiendo que estás aconsejando a los profesionales sanitarios que recurran a esta vía, ¿no?, para intentar cortarlo. Sí, desde luego que sí. Y recuérdanos, por favor, Jessica, qué pena estáis solicitando, cómo es esa denuncia que se ha hecho en el juicio que comienza mañana. Sí, pues a ver, para el paciente que sostenía la pistola, por supuesto, para él se solicitan 3 años de pena de prisión, y para la hermana, que era la que estaba amenazando a las profesionales, 1 año. Una última pregunta, Jessica. Decías que es un domicilio donde ya habían acudido estas profesionales. Claro, que no saben qué pudo suceder, qué cambios en esa ocasión. No sé si hubo algún tipo de contratiempo, se negaron alguna atención. Claro, con el tema de las agresiones que decíamos, bueno, pues a lo mejor vas a un domicilio de un paciente que conoces que es problemático y puedes llamar a la Guardia Civil o a los cuerpos del Estado para que te acompañen, o ya vas con otra predisposición, pero es verdad que este paciente era un paciente conocido que en un principio no les había dado problemas y ellas iban confiadas. La sorpresa fue que ellas tampoco lo entienden cuando de repente empezaron a gritar y sacaron la pistola. Y claro, pues imagínate que te estén apuntando con una pistola, que estuvo apretando el gatillo varias veces. En ese momento para ellas se les pasó toda su vida por delante.
Pues Jessica, muchas gracias por atendernos, mucho ánimo para esas dos profesionales y recordamos que mañana en Teruel comienza ese juicio contra el hombre acusado de amenazar a esta doctora y a esta enfermera y también contra su hermana.